En este problema de electrostática nos dan 4 cargas puntuales que están localizadas en los vértices de un cuadrado del lado A. Nos piden con esto determinar la magnitud y la dirección de la fuerza electrostática resultante sobre la carga Q. La carga Q es la que está en el vértice superior derecho. Esta fuerza tiene que ser determinada en función de la constante eléctrica K, el valor de Q y el valor de A. Como podemos ver, todas las cargas son positivas y además de Q tenemos otra que es 2Q, otra que es 3Q y otra que también es 2Q. Con esto, dado que todas las cargas son positivas, las interacciones de Q con cada una de las demás serán interacciones de tipo repulsivo, de tal forma que la interacción con la carga que está a la izquierda será una repulsión hacia la derecha, que vamos a llamar F1. Con la carga que está justo debajo, vamos a tener una interacción repulsiva, F2, y con la carga que está en diagonal, vamos a tener una interacción F3. Hay que darnos cuenta que F1 debe de tener la misma magnitud que F2. ¿Por qué razón? Porque equidista las dos cargas que tienen mismo signo y misma magnitud. Por lo tanto, vamos a determinar cualquiera de las dos. F1, que ya vimos que es lo mismo que F2, y por ley de Coulomb será la constante eléctrica K, que no le voy a poner el subíndice E, la carga en cuestión, que es Q, la que está en el vértice superior derecho, y cualquiera de las dos, es decir, 2Q. Por lo tanto, por 2Q, esto dividido sobre la distancia de separación al cuadrado. Vamos a ver que hay un factor numérico que es 2 y que Q por Q nos va a quedar Q cuadrada. Entonces, F1, que es lo mismo que F2, en magnitud será igual a 2 por K por Q cuadrada sobre A cuadrada. De igual forma vamos a determinar F3. Entonces F3 va a ser la interacción de Q con la carga cuya magnitud es 3Q. Es también una interacción repulsiva, por eso es que la fuerza va en diagonal hacia afuera del cuadrado. Vamos a tener la constante K por el valor de la carga en cuestión, que es Q, por la carga con la que está interactuando, que es 3Q, y esto dividido sobre la distancia de separación entre las dos cargas. Esa distancia de separación es la diagonal de un cuadrado del lado A. Es muy fácil demostrar por teorema de Pitágoras que la diagonal de cualquier cuadrado va a ser la longitud de su lado multiplicado por raíz de 2. Entonces, al sustituir la distancia al cuadrado, que es a por raíz de 2 al cuadrado, vamos a tener lo siguiente. Hay un factor numérico de 3. Hay que ver que también el raíz de 2 cuando se eleva al cuadrado quedará un 2. De ahí que nos quede un valor de 3 medios. Y además el cuadrado también afecta al a. Entonces quedará un a cuadrada en el denominador. Por lo tanto, en el numerador tenemos k. El factor q multiplica q. Q por q dará q cuadrada sobre a cuadrada. Hay que darnos cuenta entonces que para F1 y F2 tenemos 2 veces k por q cuadrada sobre a cuadrada, y para la fuerza 3 tenemos 3 medios de ese valor. El factor de 3 medios equivale a 1.5 y acá tenemos un factor de 2 para F1 y F2. Por lo tanto, F1 y F2 tienen mayor magnitud que F3. Finalmente, vamos a utilizar el principio de superposición, es decir, la suma vectorial para obtener la fuerza resultante que actúa sobre la carga Q. No es necesario descomponer las fuerzas en sus componentes rectangulares, ni siquiera F3, porque F3, como podemos ver, está sobre la diagonal o en la dirección de la diagonal a 45 grados. Nos damos cuenta entonces que si F1 y F2 tienen la misma magnitud y además una es horizontal, la otra es vertical, entonces la resultante de sumar vectorialmente F1
con F2 será una fuerza que está sobre la diagonal también a 45 grados. Entonces, esa fuerza, que es la suma de F1 con F2, se sumará además con F3. Por lo tanto, ya vimos hace un momento que la diagonal de un cuadrado va a tener la longitud del lado de magnitud por raíz de 2. Entonces, como F1 y F2 tienen la misma magnitud, que es igual a 2 por K por Q cuadrada sobre A cuadrada, entonces añadimos el factor de raíz de 2 y nos quedará 2 raíz de 2 por K por Q cuadrada sobre A cuadrada. Eso es lo que mide la suma vectorial de F1 con F2. A eso le vamos a añadir lo que mide F3, que ya sabemos que es 3 medios de K por Q cuadrada sobre A cuadrada. Y entonces esas dos fuerzas se pueden sumar directamente porque van en la misma dirección. Así es que la magnitud de esas dos fuerzas será 2 raíz de 2 por K por Q cuadrada sobre A cuadrada sumado con 3 medios de K por Q cuadrada sobre A cuadrada. Tenemos un factor común. Si lo factorizamos por la derecha, entonces nos quedará una magnitud de 2 raíz de 2 más 3 medios. Todo esto multiplicado por el factor de K por Q cuadrada sobre A cuadrada. Esta es la magnitud de la fuerza electrostática resultante sobre la carga Q y está en un ángulo de 45 grados con respecto a la horizontal, apuntando hacia afuera de la diagonal del cuadrado.